Bueno, en el video de hoy me gustaría poder compartirles Juan capítulo 3. Es bastante extenso en las cosas que trata y me gustaría hacerlo todo en un video, así que voy a hacer lo más resumida posible, pero es un capítulo que está buenísimo, sinceramente trata temas tremendos y de mucha importancia, así que estaría bueno que cada uno después lo pueda volver a releer en su casa o no solamente quedarse con un video o una simple lectura, sino volver a leerlo, orarlo y pedirle a Dios, ¿no?, que les revele, ¿no?, lo que quiere decir. Entonces vamos a leer juntos Juan 3 y dice así. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Esto me gusta mucho y dice, versículo 13, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, eso dice en el Antiguo Testamento, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Un versículo muy famoso, Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Me gustaba repetirlo. Versículo 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho, que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más a la oscuridad que a la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Perdón que me trabé un par de veces. Hay tanto que decir de todo esto, pero me gustaría enfocarme en algunas cosas. Me gusta cuando dice que el ser humano reproduce la vida humana, pero la vida espiritual solo puede nacer del Espíritu Santo. Me gusta también que dice que nadie fue al cielo y volvió, pero solo el Hijo del Hombre es el que bajó del cielo. Eso es tremendo. Más adelante, en el versículo 8 dice, el viento sopla hacia donde quiere. Y si nos vamos a las referencias, cuando habla de viento dice que la palabra griega que se usa para espíritu también se puede traducir a viento. O sea, cuando se refiere al viento, como en explicación, está hablando del espíritu, ¿no? Por eso dice, el viento, o sea, el espíritu, sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. Entonces, yo creo que soy como Nicodemo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, es como que él se lo pregunta a Jesús y Jesús le dice, no es posible explicarlo porque es algo que nace del espíritu. O sea, no puedes entender las cosas terrenales de alguna forma, le dice, me estás pidiendo creer las espirituales. Te cuesta creer las cosas de este mundo que hacen referencia a lo humano, al cuerpo físico, más nos va a costar a veces entender las espirituales, cosas que no podemos ver.
Bueno, Juan 3:16 es tremendo, los invito a que lo puedan leer fijamente en diferentes versiones, lo puedan comparar, es muy lindo. Después me gusta abajo cuando habla de la condenación. Quizás alguien no creyente puede estar pensando que esto es negativo, que esto es por maldad, y me gusta porque acá hacen una breve explicación que dice, la condenación es por este hecho. Vino la luz al mundo, pero prefirieron la oscuridad simplemente porque sus acciones eran malas. Justo ayer en mi iglesia se predicaba un poco de la maldad del hombre y me hace un poco referencia a esto, ¿no? Entonces somos malos, somos personas malas con malas acciones. Por eso nos cuesta tanto acercarnos a la luz, porque como una linterna, cuando nos acercamos, podemos ver nuestros defectos, así como la luz alumbra la oscuridad, podemos ver nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros problemas y decir, ok, me acerco a Cristo y veo en mí que hay maldad, que hay malas decisiones, malas intenciones, pensamientos o acciones, actitudes. O sea, me acerco a Cristo y parece a propósito que más veo mis defectos y es porque la luz, si recuerdan el primer capítulo de Juan 1, dice, bueno, en el capítulo 1 dice que acá, en el versículo 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla, ¿no? Me gustaría avanzar rápidamente y leer la última parte del capítulo 3 y dice así. Juan el Bautista exalta a Jesús, versículo 22. Me gustaría que puedan leerlo conmigo, ¿no? Ahí seguirlo en sus Biblias. Y dice, luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha gente, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Me encanta la respuesta de Juan y le dice, Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino a él. Y escuchen el versículo 29, dice, el novio quien se casa con la novia, o sea, Cristo que se casa se relaciona con la iglesia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Vuelvo a repetirlo, creo que lo dije mal. Dice, es el novio quien se casa con la novia, o sea, es Cristo quien se relaciona con la iglesia. Y el amigo del novio, o sea, Juan el Bautista, simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Más adelante dice, versículo 23, Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero pocos creen en lo que dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Y escuchen, versículo 34 dice, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Me quiero detener simplemente acá, dice, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Y déjenme terminar con esta pregunta. Si Dios, siendo Dios, puso todo en las manos del Hijo, ¿por qué nosotros agarramos nuestras situaciones, nuestros problemas y no, yo me quiero hacer cargo, yo puedo con mis cosas? Si Dios puso todo en las manos del Hijo, ¿por qué yo no puedo poner mis situaciones en las manos del Hijo? Entonces yo te invito a esto. No sé cuál es quizás tu situación y me gustaría poder terminar reflexionando un poco, ¿no? Que puedas pensar o quizás hacer una lista de qué cosas son las que quizás hoy te están perturbando, turbando el corazón
o confundiendo, o que te hacen hacer preguntas que simplemente traen en duda a vos, o cuáles son las situaciones que querés controlar y simplemente no podés. Te invito a que puedas poner todas las circunstancias en las manos de Cristo. Si Dios le dio todo en las manos de Jesús, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo? Así que perdonen porque fue un poco extenso, pero es un hermoso capítulo y bueno, los dejo con esta reflexión, espero que les sirva, si es así que lo puedan compartir con algún amigo, alguien que crean que también pueda servirle y nos vemos en el próximo video.